Hola a todos, aquí estamos en un nuevo episodio. Soy José Luis Nevado, como ya me conocéis, CEO de Grupo Vive. Hoy vamos a empezar hablando y haciéndonos una pregunta. ¿Qué creéis que es mejor a la hora de comprar una vivienda? ¿Comprar una vivienda de obra nueva o bien una vivienda de segunda mano? Son cuestiones muy particulares, a veces no hay algo ni mejor ni peor. Hoy en Vive en 5 minutos te voy a explicar ventajas de cada una de las opciones para que puedas tomar la mejor decisión según tu situación. Es algo muy personal en muchas de las circunstancias y situaciones, porque no existe como tal una respuesta única. Después de muchos años, desde el 2004, y acompañando a muchísimas familias, compradores, inversores, sabemos que la mejor vivienda no es la más cara ni la más nueva, sino la que realmente encaja contigo. Y yo siempre lo digo, el hogar lo forma cada uno y depende también del perfil de lo que vais buscando, porque no es lo mismo alguien que sea para vivir la vivienda que sea como inversión. En relación a la obra nueva, ¿qué ventaja o qué aspecto tenemos? Bueno, la eficiencia energética debe estar más actualizada. Las viviendas de obra nuevas están diseñadas con el nuevo Código Técnico de Edificación, con lo cual los criterios actuales de eficiencia, mejor aislamiento, mejor consumo, ahorros a largo plazo, cero reformas en principio. ¿Por qué? Porque todo es nuevo, ¿no? Sin sorpresas, la climatización, el porcelánico, el tipo de suelo, distribuciones más actuales, modernas, es decir, espacios abiertos, terrazas, zonas comunes, garajes, trasteros, pensadas para el modelo de vida que tenemos actualmente. Otro aspecto a considerar, las garantías. Además cuenta con garantía del promotor, que como sabéis están los seguros decenales, que son por 10 años desde que os lo entregan. Y ahora hablemos de la segunda mano, una opción con muchísimos puntos fuertes que también hay que considerar. ¿Qué tenemos en la segunda mano? Bueno, pues la ubicación lógicamente la puedes elegir tú, ¿no? Porque siempre hay una tasa de absorción y van saliendo inmuebles. Suele estar en zonas consolidadas con servicios, comercios, colegios, iglesias y vida en el propio barrio, ¿no? Los precios habitualmente son más competitivos que el de la obra nueva. En muchos casos, o en la mayoría, el precio por metro cuadrado está más ajustado que en relación, como decía, si nos vamos a la obra nueva. Otro punto que tenemos que tener en cuenta en la segunda mano, que la entrega es inmediata y que compras a cuerpo cierto, lo que estás viendo es lo que vas a comprar, por lo tanto entras a vivir en un menor plazo de tiempo. Su potencial de revalorización en el corto plazo. Muchas veces se hace una pequeña reforma y aumentamos el valor del inmueble de una forma muy significativa, incluso a veces exponenciales. La clave en definitiva está en analizar cuál es tu presupuesto, cuál es tu gusto, cuáles son tus plazos, cuál es tu estilo de vida. No se trata de obra nueva o de segunda mano, sino de tomar una decisión bien meditada, bien asesorada. En Grupo Vive pues estudiamos cada caso de forma personalizada, pero también están los plazos. Muchas veces la obra nueva te permite pues estructurarte, porque la entrega de la misma es dentro de 18 meses, 24 meses, con lo cual vas atenuando a lo largo de todo ese periodo. Sin embargo, en la segunda mano, pues en 2 o 3 meses prácticamente tú firmas lo que es el contrato de arras, en 2 o 3 meses estás firmando lo que es el notaría. Como decía anteriormente, es una cuestión muy personal y muy particular. Casi toda vivienda de segunda mano va a requerir de obra. Es muy importante también que os asesoréis bien de cara a qué empresa os va a hacer la reforma. Siempre lo digo, lo barato puede salir caro, qué garantía os da, que pidáis lo que son referencias. Y de cara a la financiación, habitualmente tenéis que tener en cuenta que la reforma no se financia. Como sabéis, cuando compra una vivienda, el banco habitualmente lo que entrega o lo que financia es el 80% del valor del inmueble. Por lo tanto, si tenemos un valor de reforma, eso no viene financiado. Si bien en Grupo Vive tenemos algunos acuerdos para conseguir en paralelo financiar parte de lo que es el presupuesto de la reforma. Si tenéis cualquier consulta, duda, poneros en contacto con nosotros, que con mucho gusto, como siempre, os atenderemos. Os animo a que os suscribáis aquí a nuestro canal de Vive en 5 minutos, que siempre estamos comentando noticias sobre el sector inmobiliario para manteneros actualizados. Y recuerda siempre, vive tu mejor opción, vive.